Nos dijeron que los neandertales eran un fracaso. Un trasero evolutivo. Extinguido. Olvidado. Enterrado en polvo de la edad de hielo hace 40.000 años. Pero, ¿y si no desaparecieran? ¿Qué pasa si sus huesos se derrumbaron, pero su sangre sobrevivió? En 2010, un solo fragmento de hueso del muslo, excavado de la cueva Vindija en Croacia, destrozó todo lo que pensamos que sabíamos. De ese hueso, Svante Paavo y su equipo en el Instituto Max Planck lograron lo imposible. Resucitaron un genoma. No es un mito. No una reconstrucción. El código de ADN real de un neandertal, hilo por hilo, base por base. ¿Y lo que encontraron? Éramos nosotros. No todos nosotros, pero la mayoría de nosotros. Hoy, del 1 al 4% del ADN en cada humano no africano es neandertal. Eso significa que si eres europeo, asiático e indígena estadounidense, partes de tu cuerpo, tu cerebro, tu voz, no son completamente Homo sapiens. Eres el descendiente de una especie híbrida. Una colisión entre dos mundos humanos, uno que sobrevivió, y una que nunca murió realmente. El ADN neandertal da forma a tu inmunidad. La capacidad de tu piel para broncearse. La reacción de su cuerpo a la enfermedad. Tu sueño. Tu estrés. Incluso tus emociones. En 2020, un gen neandertal específico en el cromosoma 3 estaba vinculado a la gravedad COVID-19, una antigua maldición de un antepasado olvidado. Otro segmento protege contra el VIH. Y otro todavía puede dar forma a cómo sueñas. Esto no es prehistoria. Esta es tu biología. Así que pregúntese, si sus genes llevan voces de 40.000 años, ¿de quién está viviendo realmente? Y aquí está el giro para nadie preparado. Los científicos más profundos profundizan en nuestro genoma. Cuanto menos parecemos una sola especie. Entonces, tal vez no reemplazamos a los neandertales. Tal vez los absorbimos. Tal vez todavía somos ellos. Y tal vez la extinción fue solo una historia que nos contamos. Porque lo que sucede después no se trata de los fósiles que encontramos. Se trata de los que todavía respiran. Pero, ¿qué pasaría si el fósil más importante ni siquiera fuera humano? En 2018, surgió un fragmento de 2 centímetros de hueso largo de los sedimentos de la cueva de Denisova, Siberia. Parecía ordinario. Blanco. Casi despreciable. Pero luego vino el shock. Este no era Homo sapiens. Esto no era neandertal. Eran ambos. La niña tenía solo 13 años. Su ADN mitocondrial señaló claramente a una madre neandertal, pero su genoma nuclear. Eso contaba una historia diferente. Su padre era Denisovan, otro linaje humano arcaico que se separó de los neandertales hace más de 400.000 años. La llamaron Deni. Y ella no era un mito. Ella era una prueba genómica de una crisis profunda entre especies que una vez pensamos que nunca conoció. Su ADN fue secuenciado a una cobertura de 2.6x, raro, pero claro. Un híbrido de primera generación. El primero encontrado. Pero la existencia de Deni no fue un accidente. Las capas de sedimento en la cueva de Denisova muestran que los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos usaron esta cueva en diferentes momentos, a veces separados por solo siglos. Las capas más profundas, que datan de más de 250.000 años, mantienen herramientas, cenizas de fuego, hueso, restos silenciosos de 3 especies que coexisten en el mismo corredor helado. ¿Y Deni? Ella demostró que no solo coexistieron. Fueron tocados. Crearon la vida. Sus líneas de sangre se fusionaron y sus genes continuaron. Algunos ADN de Denisovan hoy ayudan a los tibetanos a sobrevivir grandes altitudes. Otros fragmentos influyen en las respuestas inmunes en el sudeste asiático. Este no fue un solo evento. Los datos del genoma muestran que sucedió una y otra vez. Entonces,
Ahora, la historia de la ascendencia humana no se lee como un árbol. Se lee como una trenza. 3 linajes. Miles de años. Y una cueva que los conectó a todos. Pero si sus genes se fusionaron, si los límites de las especies se rompieran, entonces, ¿qué más, adhesado el ADN, pasaban? Tal vez la respuesta te está mirando en el espejo. Porque los neandertales no solo transmitieron fragmentos de genoma, pasaron rasgos. Huellas digitales reales, físicas, biológicas. Todavía activo hoy. Tome su sistema inmunológico. Si lleva las variantes neandertales de los genes TLR6, TLR1 o TLR10, podría estar mejor protegido contra ciertas infecciones bacterianas. Esos genes aumentan el reconocimiento de patógenos. Hacen su respuesta inmune más rápida, más fuerte, más antiguo. Pero esa protección tiene un costo. Otros genes neandertales están vinculados a alergias, con fiebre del heno, incluso afecciones autoinmunes. Es como si la evolución nos dejara la armadura de batalla, forrada con alambre de púas. Luego está tu piel. El ADN neandertal afecta la pigmentación. Espesor del cabello. Incluso como tu piel maneja la luz del sol. En climas más fríos, eso podría haber sido una bendición. Pero hoy, podría aumentar su riesgo de queratosis o incluso ciertos tipos de cáncer. Un legado de la edad de hielo, ahora fuera de sincronización con los cielos modernos. ¿Y la mente? Tampoco estaba intacto. Algunos segmentos de genes neandertales se correlacionan con los trastornos del estado de ánimo, depresión, dependencia de la nicotina, incluso cuánto tiempo duermes. Lo que plantea una pregunta inquietante. ¿Tu ansiedad es tuya? ¿O es un miedo mayor que la civilización? ¿Y el lenguaje? El gen FOSC2, largo vinculado al habla y el aprendizaje vocal, muestra signos de la antigua actividad neandertal. Pueden tener conocido. Pensamiento en símbolos. Susurró nombres a sus hijos, al igual que nosotros. Así que aquí está la contradicción. Una especie una vez etiquetada como brutos tontos. Ahora resulta ser un arquitecto tranquilo de quienes somos, física, emocional, neurológicamente. Pero esta herencia no es todo un regalo. Porque algo de lo que llevamos se siente menos como legado y más como cicatrices. ¿Y esas cicatrices? Es posible que vengan de una mujer de la que nunca has oído hablar, pero cuyo ADN todavía vive en millones de personas hoy. Ella no tiene nombre. Sin tumba. Pero ella vivió hace 120.000 años en las tierras altas congeladas de Siberia. Sus restos no eran más que un pequeño hueso, un pedazo de dedo, que se encuentra en el fondo del interior de la cueva de Denisova. Pero este fragmento sostuvo un milagro. En 2010, los científicos del Instituto Max Planck secuenciaron todo su genoma con una cobertura 30X, uno de los genomas antiguos de la más alta fidelidad jamás completado. Y lo que reveló fue inquietante. Esta mujer, ahora conocida como Altai Neandertal, era parte de una población aislada con niveles sorprendentemente altos de endogamia. Sus padres estaban estrechamente relacionados, posiblemente medios hermanos o incluso tío y sobrina. Ella vivía sola en un cuello de botella genético. Una línea de sangre se cortó del mundo en general. Sin embargo, de alguna manera, esa línea perduró. Porque hasta el 20% de su genoma todavía existe, disperso en pequeñas piezas, entre miles de millones de personas vidas hoy. No en su conjunto, sino en fragmentos. Como un espejo destrozado, su ADN se rompió y pasó adelante, pieza por pieza, en todos los continentes y siglos. Ella no era regalía. Ella no era famosa. Pero ella se ha convertido en parte de nosotros. Y sus ecos genéticos cuentan una historia escalofriante. Que los primeros humanos no siempre fueron sobrevivientes poderosos. A veces, eran frágiles. En peligro. Solo una enfermedad, una tormenta,
un invierno lejos de desaparecer para siempre. Sin embargo, de alguna manera, ella no desapareció. Ella se convirtió en muchos. Entonces, la próxima vez que te preguntes de dónde vienes, recuerda esto. Una parte de ti puede estar llevando la voz de una mujer de la edad de hielo, que vivió, murió y nunca supo que su historia sobreviviría a tiempo en sí mismo. Pero si ella llegó tan lejos, ¿cuántas otras voces de la edad de hielo todavía hacen eco de tus venas? Tal vez, algunos de ellos ni siquiera tienen nombres. Porque en el genoma, el silencio habla. Dentro del ADN de los modernos asiáticos del sur, los melanesios y otras poblaciones en todo el mundo, los científicos han encontrado antiguos fragmentos genéticos. Parecen neandertales, pero no coinciden con ningún fósil neandertal conocido que hemos estudiado. Sin hueso. Sin diente. Sin cráneo. Solo sombras en el código, genes fantasmas. En los estudios de secuenciación comparativa de 2010 a 2018, los genetistas encontraron que algunos segmentos neandertales en los genomas del sur de Asia y Melanesia son profundamente divergentes. Lo suficientemente lejos como para sugerir que provenían de poblaciones neandertales desconocidas o incluso otros grupos de homínidos por completo. Una rama de la humanidad que no dejó huella, excepto en nosotros. Los genomas insinúan que puede haber habido más diversidad entre los neandertales de lo que antes creía. Tal vez no solo un tipo, sino variaciones regionales, neandertales de euroasianos orientales, las adaptadas al Altai, incluso los grupos híbridos perdidos que no dejaron un sendero fósil. ¿Y qué es aún extraño? Estos segmentos fantasmas contienen genes funcionales que influyen en la inmunidad, el metabolismo, incluso el desarrollo del cerebro. Eso significa que no son solo sobras. Importan. Nos dieron forma. Pero si existen los genes, ¿dónde están los cuerpos? ¿Qué pasaría si las poblaciones enteras, especies enteras, fueran absorbidas, borradas, recordadas solo en fragmentos de color de la piel, ciclos de sueño o vías de serotonina? Es una verdad inquietante. El disco fósil es ruidoso con los huesos. Pero el genoma susurra secretos que nunca esperábamos. Puede haber antepasados que nunca cavamos de la tierra. Están en tu sangre, pero no en ningún museo. Y cuando la ciencia se ve más de cerca, no solo encontramos respuestas. Encontramos ausencia. El tipo de ausencia que te hace preguntarte: ¿qué pasa si la especie más grande que hemos perdido ni siquiera vimos? Tal vez, todavía están dentro de nosotros. No en hueso, no en sangre, sino en el pensamiento. Porque lo que reveló la reconstrucción de resonancia magnética moderna sobre los cerebros neandertales, lo cambia todo. Estas no eran mentes menores. Eran diferentes arquitecturas. Según el modelado de formas endocraneales neandertales, sus lóbulos occipitales y parietales, que controlan el procesamiento visual y la conciencia espacial, se ampliaron significativamente en comparación con el nuestro. Eso significa que pueden haber visto el mundo, no solo de manera diferente, sino más profunda. Más nítido en movimiento, más rápido en el mapa del cuerpo y la amenaza. Sus regiones prefrontales, aquellas vinculadas al razonamiento complejo y la navegación social, eran más pequeñas. Pero ¿quién puede decir lo que está más avanzado? ¿Qué pasaría si la suya fuera una mente sintonizada para la supervivencia, no la sociedad? Y aquí está el giro: ese cerebro no murió. Los fragmentos de Neandertal neurogenética permanecen activos en los humanos modernos hoy en día. Los estudios muestran que ciertos alelos neandertales regulan el cronotipo, el reloj interno del cuerpo. Las poblaciones europeas muestran fuertes vínculos entre el ADN neandertal y las tendencias tempranas, la estabilidad del ritmo circadiano, incluso adaptación de la luz estacional. Tus hábitos de sueño pueden haber sido forjados bajo estrellas de la edad de hielo. Pero no se detiene allí. Los genes vinculados a la sensibilidad al dolor, la regulación del cortisol e incluso la neuroplasticidad tienen orígenes neandertales.
Algunas variantes afectan su respuesta al estrés, lo que lo hace más reactivo, más alerta, tal vez aún más empático en amenaza. Lo que significa, cuando tu corazón se acelera en silencio. Cuando la memoria juega más fuerte que la lógica. Cuando el instinto grita sobre el pensamiento. Ese podría no ser tu miedo. Podría ser suyo. Un reflejo se quemó en el sistema nervioso de una especie extinta y ahora heredada por los vivos. Entonces, dime. Si partes de su cerebro aún se disparan por su cuenta. Entonces, ¿cuántos pensamientos son verdaderamente tuyos? ¿Y si su mente vive dentro de nosotros? ¿Qué otros instintos, qué voces enterradas, están esperando despertar? Tal vez, comienza con cómo se despidieron. A fines de la década de 1950, en las profundidades de la cueva Sanidar de Irak, los arqueólogos descubrieron algo imposible, el esqueleto de un hombre adulto neandertal, ahora conocido como Sanidar 4. Estaba rodeado de grupos concentrados de polen, flores silvestres, enterradas con él en el suelo. Al principio, fue despedido, contaminación, tal vez roedores modernos. Pero el patrón era demasiado consistente. Demasiado deliberado. En 2020, un reanálisis confirmó lo que muchos habían sospechado silenciosamente, el entierro era intencional. El polen, real. El simbolismo, inconfundible. Una tumba de Neandertal, con flores. Si esto es cierto, no es solo un cuerpo en el suelo. Es una despedida. Significa que sintieron la pérdida. Marcó el fallecimiento. Preparó el cuerpo, no solo prácticamente, sino emocionalmente. Esto no fue supervivencia. Esto fue ritual. Y ahora, desde Francia hasta el norte de España, han surgido nuevos entierros infantiles, los niños neandertales se colocaron suavemente en espacios protegidos, algunos con pigmento, algunos en posiciones para dormir. Todo mostrando cuidado. Tumbas, no pozos. Esto lo cambia todo. Implica memoria. Emoción. Incluso creencia. ¿Estaban rezando? ¿Honrar? ¿Esperante? ¿Creían en una vida futura, o simplemente no podían soportar dejarlo ir? De cualquier manera, no solo eran criaturas sobreviviendo a la edad de hielo. Lo estaban doliendo. Llevaban a sus muertos de significado, como todavía lo hacemos. Y eso plantea la pregunta más inquietante de todos. ¿Eran neandertales no solo humanos, pero sagrado para los suyos? Quizás su reverencia por los muertos también fue una advertencia para los vivos. Porque lo que enterraron en ritual, llevamos en código. En 2020, en medio de una pandemia global, un fantasma olvidado de la edad de hielo resurgió, no en una cueva, sino en un laboratorio. El genetista Hugo Sever y Svante Paavo publicaron un descubrimiento impactante en la naturaleza, un tramo de ADN en el cromosoma 3, heredado de los neandertales. Se relacionó con más del doble del riesgo de síntomas severos de COVID-19. No en todos. Solo en aquellos que llevan este antiguo haplotipo, en su mayoría personas de Bangladesh, India y el sur de Europa. Esta sola región, de solo 50 kilobases, había sobrevivido a su tiempo. Una vez, protegió a los neandertales contra las amenazas virales prehistóricas. Ahora, es una bomba de tiempo en un sistema inmunitario moderno. Pero aquí es donde se pone más extraño. Ese mismo haplotipo neandertal es casi inexistente en las poblaciones africanas, que no comparten ascendencia neandertal. Lo que significa, este legado de dolor, esta vulnerabilidad a los virus modernos, es una consecuencia directa de la entrega de la edad de hielo. Y sin embargo, no todos los genes heredados nos han traicionado. Otras secuencias neandertales mejoran nuestra respuesta inmune a los patógenos, incluidos TLR6, TLR1 y TLR10, cruciales para reconocer a los invasores bacterianos.
Otra variante afecta el sistema enzimático OAS1, ayudando a las células a detectar y degradar el ARN viral, una línea de defensa contra el VIH y la hepatitis C. ¿Incluso la sensibilidad al dolor y el tipo de sueño que tenemos? Todavía influenciado por los alelos neandertales. Esto no es ascendencia. Es memoria inmunológica, un registro de cada plaga antigua que soportaron, codificada dentro de nosotros, como las escrituras genéticas. Nuestros cuerpos no solo están formados por la selección natural. Están perseguidos por desastres naturales. Los genes que una vez nos compraron tiempo, ahora se están quedando sin él. Porque si nuestra inmunidad se basa en los huesos prestados, entonces, ¿qué otras instrucciones olvidadas siguen disparando, invisibles? ¿Qué sucede cuando el próximo virus se encuentra con el ADN de los muertos? Porque un ADN no solo sobrevive. Algo de ADN se elimina. Oculto dentro de nuestro genoma moderno, hay un acto tranquilo de violencia, un desentrañor lento, no de guerra o extinción, sino de borrado. De las decenas de miles de genes, los neandertales pasaron a través de la entrega, la mayoría se han ido. Especialmente los atados a la fertilidad masculina. Un estudio de 2017 del Instituto Max Planck encontró que los genes de cromosomas y neandertales se purgaron casi por completo de los humanos modernos. ¿Por qué? Debido a que esos genes, involucrados en el desarrollo de testículos, la función de los espermatozoides y la inmunidad específica del hombre, eran tóxicos para la descendencia híbrida. Alteraron el delicado equilibrio de fertilidad entre dos especies que no se suponía que debían mezclarse. Entonces la evolución intervino. No con espada y fuego, pero con silencio. La selección natural recortó lo que no encajaba. Se topó con el incompatible. Y lo que quedaba, éramos nosotros. Nuestros cuerpos se convirtieron en curadores. Mantuvimos lo que funcionó, defensas inmunes como TLR, rasgos metabólicos para el almacenamiento de grasas en climas más fríos y genes de tono de piel como BNC2 para la regulación ultravioleta. ¿Pero el resto? Los circuitos emocionales, las firmas sensoriales, tal vez incluso los instintos neandertales únicos, eliminados en silencio, generación por generación. Esto no fue solo la supervivencia. Esta fue la edición genómica, a escala ancestral. Y los resultados son escalofriantes. Porque hoy, los humanos modernos tienen menos del 2% de ADN neandertal cada uno. Pero colectivamente, en todas las especies, llevamos alrededor del 40% del genoma neandertal completo, disperso, fragmentado, anonimizado. Ninguna persona es neandertal. Pero todos nosotros juntos, somos el espejo roto de un pueblo que una vez entero. ¿Qué significa ser los editores de nuestra propia extinción? ¿Qué significa borrar a alguien desde adentro? Y si pudiéramos eliminar su código, ¿qué partes de nosotros vamos con él? Pero más aterrador, ¿qué sucede cuando intentas traerlos de vuelta? En 2013, la Iglesia George, la vida real de Harvard, Dr. Frankenstein, sorprendió al mundo. Afirmó que podríamos resucitar a los neandertales. No metafóricamente. No digitalmente. Biológicamente. En carne. ¿La idea? Use el genoma completo de Neandertal, secuenciado de los huesos antiguos, luego edite un embrión humano, célula por célula, usando CRISPR. No para el espectáculo. Para el nacimiento. Los científicos se burlaron. Los especialistas en ética entraron en pánico. Pero en el silencio que siguió, alguien siguió trabajando. Para 2018, los investigadores ya habían insertado genes neandertales en células cerebrales humanas, creando mini organoides que pulsaban con señales eléctricas primitivas. Fuego neuronal, desde un ser extinto durante 40.000 años. Y luego vino algo extraño. En la cueva de Denisova, 100.000 años de silencio repentinamente se agrietaron. No hay huesos. No hay herramientas. Sin cráneos. Solo polvo.
Pero en ese polvo, el ADN del sedimento reveló la respiración neandertal, los copos de piel, los fragmentos de sangre. Invisible a simple vista, pero gritando a través de los escáneres del genoma. Neandertals no había desaparecido de la Tierra. Fueron manchados sobre él. Como huellas digitales en vidrio olvidado. Y ahora, no solo los estamos encontrando. Los estamos editando. Ingeniería de sus rasgos en sistemas inmunes, vías neuronales, incluso fertilidad. No recordarlos. Para usarlos. Pero aquí está la pregunta de que la ciencia no puede secuencia. Si volvemos a poner sus genes en cuerpos, ¿resucitamos la memoria o despertamos trauma? ¿Qué significa revivir la mente de una especie extinta dentro de la nuestra? Éramos sus huesos de la historia. Pero si les damos caras de nuevo, ¿de quién nos mirarán los ojos? ¿Y si la siguiente cara que vemos no es del todo humana? ¿Qué pasa si ya es? Porque la verdad nadie nos dijo en la escuela. Es que los neandertales nunca realmente desaparecieron. No se extinguieron. Se transformaron. Se doblaron en nuestros huesos, susurrados en nuestra sangre, no como fantasmas, pero como abuelos. En 2020, los investigadores mapearon algo escalofriante. El ADN neandertal no solo está disperso. Es estratégico. ¿Nuestro sistema inmunitario? Aumentado por sus genes endurecidos por el fuego. Tono de piel, almacenamiento de grasa, incluso ciclos de sueño. Sus adaptaciones se convirtieron en nuestra supervivencia. Pero no todos los regalos fueron bendiciones. Algunos llevan sombras. Enfermedades autoinmunes, depresión, incluso vulnerabilidad a las pandemias modernas. Entonces, ¿quiénes somos? No Homo sapiens. No neandertales. Somos la fusión. Las consecuencias. El recuerdo vivo de un pueblo desaparecido, tallado en el genoma, en capas en silencio. Piense en Deni, la niña de 13 años de Denisova. Medio neandertal. Medio denisovan. Un hijo de mundos antiguos, borrado antes de que se escribieran los nombres. Sin embargo, su línea de sangre hila a través de la nuestra. Y no tenía idea de que era historia. Y luego, estamos nosotros. Debatamos su extinción como si fuera un capítulo en un libro de texto polvoriento. Pero llevamos sus fragmentos en cada célula. Nuestra historia no reemplazó la suya. Lo continuó. No conquistamos los neandertales. Nos convertimos en ellos. Caminamos con su marcha. Respira a través de sus pulmones. Sueña sus sueños olvidados. Y cuando miramos lo suficiente en un espejo. Detrás del reflejo. Detrás de la carne. En algún lugar en las ranuras oscuras del hueso y la memoria. Podría sentirlo. No ausencia. Reconocimiento. Porque tal vez, la especie que perdimos. Fue el que miraba hacia el espejo.